Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Hola, ¿qué tal? Buen Buenos día. días. Ahí ahora ya podemos estar. Lo que les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos. Susana, muy bien, gracias. Después, esta clase se está grabando. Patricia, si podemos a ver si puedo. Patricia, Soy nueva. bueno, dame un segundito que vamos a tratar de silenciar. Ah, a Claudia ya la silenciamos. No te encuentro, Patricia. A ver, un segundito, ya estamos, ¿eh? Acá está, Patricia. Te silencio. Perfecto. Vamos a comenzar. La escuelita consiste en toda una orientación relativamente básica para que se pueda entender todos los conceptos de lo que es una propiedad horizontal. En estas 5 clases que estamos dando junto con Alejandro Muñoz y Ariel, que son los dos que me están ayudando con el tema de la escuelita, para poder contestar. Lo que les voy a pedir, la temática siempre de la escuelita es exponemos, después tenemos debate, mismo cuando estamos exponiendo, si quieren chatear, Alejandro les va a ir contestando las preguntas que ustedes van haciendo, pero lo más interesante de esto es que si puede ser y va a quedar grabado, bienvenido sea para ustedes. Por eso le decimos, traten de prestar atención, traten de tomar nota y después seguramente tendremos 20 minutos aproximadamente para hacer un debate de preguntas concretas del tema del cual estamos tratando. ¿Por qué le digo del tema del cual estamos tratando? Porque generalmente ustedes quieren preguntas que están fuera del tema y no es que no las sepamos contestar o no las queremos contestar, sino es que se desvirtúa un poco la escuelita. La escuelita está diagramada en 5 clases, esta escuelita, para poder desarrollar los 5 temas más importantes o los 5 temas a los cuales a nosotros día a día nos consultan, los damos en las clases junto con Alejandro, o bien cuando las damos acá en la asociación, cuando estamos presentes. También le queremos recordar que la solución en propiedades a la cual pertenezco junto con Alejandro y Ariel, también hacemos todo lo que es la relación, que lo vamos a ver en un taller, que son todo lo que son los controles en los consorcios, para que el consorcio funcione y no tengan que venir a la escuelita para tratar de defender sus derechos. Bien, entonces, alguien abrió el micrófono, no es que sea, pero lo que pasa es que si no, hay retumbe. Bien, bueno, vamos a empezar le voy a dar el pase a Ariel, los que sí le voy a decir a partir de quizás el lunes o mañana ya van a tener el video a disposición en las redes sociales de Solución en Propiedades o directamente en el WhatsApp, lo van a tener para poder tener la clase. Perfecto, le paso con Ariel. Bueno, buen día a todos, Diego, ¿me escuchas bien ahí? Bueno, ¿se ve bien también? Bueno, fenómeno. Bueno, la idea es un poco hacer un mapa para que sea más gráfico y menos de relato, y poder llegar a entender esto que es la propiedad horizontal, sistema en el cual seguramente viven o están interesados en conocer. eh, y em, es un sistema de entendimiento un poco difícil,
Vamos a tratar de explicarlo esta vez y cuantas otras veces más haga falta. Y se basa en normativas esto. Lo importante es que se basa en normas. Normas que estructuran una dinámica. Entonces tenemos un lote de terreno que pertenece a una persona o a varias personas, supongamos que son condóminos porque lo han comprado juntos o viene de una herencia y hay una partición y se dividen, hay una propiedad. ¿De acuerdo? Un lote de terreno donde pudo haber una casa, donde pudo haber una edificación o donde existe una edificación o donde no hay nada. Y estas personas normalmente lo que suelen hacer es lo que se ha hecho en realidad desde 1949 en adelante, que es donde nace el sistema de propiedad horizontal, es poder hacer arriba de un inmueble, de una parcela, muchos inmuebles diferentes. Y de ahí viene la cuestión de horizontalidad. Lo cierto es que la horizontalidad luego se transformó también en verticalidad porque a su vez, como ustedes saben, en cada piso horizontal hay muchos departamentos compartibilizados verticalmente. Es decir, que se hizo una magia jurídica de transformar un inmueble en 100 inmuebles diferentes, a lo mejor, o la cantidad que haya en un edificio. Muy bien, entonces tenemos, lo importante para destacar de este sistema es lo siguiente. En principio uno diría que si hay muchos dueños de un inmueble, hay un condominio. Muchos dueños de un inmueble, porque está edificado arriba de una misma parcela. Pero lo cierto es que cuando se afecta a propiedad horizontal, es decir, cuando pasa este inmueble a ser propiedad horizontal, no es un inmueble, son 100 inmuebles diferentes. Entonces, hacemos el mismo lote acá del otro lado, ya en propiedad horizontal, el mismo inmueble, que era uno, con muchos dueños, y ahora habrá muchos dueños de muchos inmuebles. Esto es un inmueble diferente, este es un inmueble diferente, este es un inmueble diferente y este es uno diferente. Y así, 100 inmuebles diferentes. Se denominan unidades funcionales, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre ser condominio o ser propiedad horizontal? Bueno, la diferencia es muy grande y es muy importante. Primero, las facultades jurídicas que cada uno tiene y las materiales que cada uno tiene sobre un inmueble que es compartido o sobre muchos inmuebles diferentes que en realidad soy 100% único dueño de esto y hago lo que quiero y porcentualmente X dueño de las partes comunes. Acá soy coparticipativamente dueño del todo, es un solo inmueble. Acá soy 100% dueño de mi unidad y porcentualmente 0,8, 0,65, 3,25, lo que ustedes tengan en el reglamento de las partes comunes. Esa es una cuestión. La otra cuestión es las restricciones de no tocar partes comunes. Pero la fundamental es en cómo se administra esto y cómo se administra esta convivencia y cómo se administra esta. Los condóminos lo que pueden hacer es gastar. Entonces este condominio viene y cambia la cerradura de entrada, que le sirve a todos. Y viene y le dice a este, vos me debes tanto y vos me debes tanto, según tu coparticipación porcentual, y le pide un reembolso. Y este viene y le contesta, sí, pero vos cambiaste la cerradura de entrada, pero yo hice la azotea, la impermeabilidad. Así que vos me debes tanto y vos me debes tanto sobre ese valor que me costó a mí. Y este agarra y dice, sí, pero yo hice la colectora de la cañería y vos me debes tanto y vos me debes tanto. Imagínense que si esto sucede, usted le puede decir, sí, pero a la vez yo pagué un empleado de limpieza, así que vos me debes tanto y vos me debes tanto. Y este dice, sí, pero yo pagué el agua común y vos me debes tanto y vos me debes tanto. Bueno, imagínense que esto entre 3, si lo multiplicamos por 100, es un imposible. Entonces, ¿qué dijo la ley en 1949? Propiedad horizontal, no hay más reembolsos entre condóminos. Los que quieren vivir bajo este sistema, que son hoy día en la población casi todos, y van a seguir siendo por supuesto, porque donde había una casa se construyó un edificio, donde había una estación de servicio de combustible se construyó un edificio, donde había un depósito se construyó un edificio, donde había un baldío se construyó un edificio. Los barrios cerrados y los countries también tienen este sistema de propiedad horizontal, con lo cual
va avanzando y va a ser abrumador en determinado momento, que este es el sistema. Entonces, ¿qué dijo la ley? Bueno, a partir de la propiedad horizontal, nadie gasta nada. Nadie gasta nada más. Y eso quiere decir que tampoco nadie repara, nadie modifica, nadie hace innovaciones. Todos se quedan quietos, nadie hace nada. Eso lo va a hacer una única persona por todos ustedes. Una única persona por todos ustedes. ¿Quién? Bueno, un mandatario que va a hacer eso por todos ustedes. Un mandatario al que ustedes, cuando se reúnan en asamblea, le van a dar las órdenes para que haga todo eso que quieren hacer ustedes. Entonces se lo tienen que pedir a él. Si quieren cambiar la cerradura, le tienen que pedir ahí, viene y cambia la cerradura. Si tienen que hacer la azotea, le piden a él, viene y cambia la azotea. Si tienen que hacer pagar el agua de las partes comunes, vienen y le piden a él. De lo que se sirve del inmueble, lógicamente. Bien. Esto sucedió de 1949 hasta el 2015. Y en el 2015 arrancamos con otro sistema. Arrancamos con otro sistema. Este, por supuesto, como ustedes saben, se llama administrador. Hasta acá. ¿Bien? Y a partir del 2015, que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación e incorpora la propiedad horizontal como un derecho real, sucede un cambio en esta figura, que era mandatario de todos y recibía órdenes por asamblea de todos. Ahora esta figura no existe más como tal, es decir, como el receptor de los reclamos de todos, que es el que iba a gastar para todos, iba a pedir los reembolsos con expensas, por supuesto, y ahora esta figura se descompone, o mejor dicho, se aúna, se engloba, se conglomera en otra figura diferente. ¿Cuál es esa figura diferente? Que ahora hace todo, se llama consorcio. Se llama consorcio. Pero, ustedes me decían, el consorcio ya existía acá. Sí, existía la consorcialidad, pero no existía el sujeto consorcio. A partir del 2015 en adelante, existe legalmente, es decir, materialmente legalizado en la ley material exigible, la figura del consorcio. ¿Y a dónde fue para el administrador? El administrador es solo un órgano más del consorcio. Acá está el administrador y lo ponemos como unas manos, porque en realidad es el que pide la plata y el que gasta en beneficio de la comunidad, pero este sujeto abstracto, incorpóreo, ficticio, pero que para la ley existe, por supuesto, tiene además una boca que habla, que se llama asamblea, y tiene unos ojos que miran y fiscalizan y se llaman consejo. Entonces, el que administra la cosa común ahora no es el administrador, es el consorcio, el sujeto consorcio. ¿Cuál es la diferencia, me dirán ustedes, en que nosotros le pidamos nos paremos enfrente del conglomerado y le hablemos al cielo creyendo que hay alguien que nos escucha y creo que le estoy hablando a este consorcio, a decírselo directamente al administrador? Bueno, en la práctica no hay diferencia, terminamos hablando con el administrador. Pero en lo que a nosotros nos interesa explicarle, que es la vida jurídica y la vida exigible de la propiedad horizontal, es que nosotros le hablamos al consorcio. Entonces, cuando exigimos que cambie la cerradura, no se lo pedimos al administrador, se lo pedimos al consorcio. Cuando pedimos que alguien haga la azotea, no se lo pedimos al administrador, se lo estamos pidiendo a este sujeto llamado consorcio. ¿De acuerdo? Y esto quiere decir que cuando nadie nos atiende, que el consorcio no nos repara la azotea, que el consorcio no cambia la cerradura, que el consorcio no paga el agua de todos, nuestras acciones no van a ser dirigidas ni contra el administrador ni contra el resto de nuestros copropietarios, como pasaba en el condominio. Acá le exigíamos al resto propietario, acá le exigíamos a un administrador y ahora le exigimos a una figura abstracta y ficticia que se llama consorcio. ¿Y a quién le vamos a reclamar? Al consorcio. Entonces, cuando tengo que hacer una reparación de mi inmueble, se lo exijo al consorcio. Ni se lo pido al de arriba, ni se lo pido al administrador, se lo pido al consorcio. Lógicamente, mi pedido en la práctica pasa por este fulano e incluso pasa por estos fulanos
que están en el Consejo e incluso pasar por todos que están en la Asamblea. Entonces se lo pido al consorcio y los tres órganos del consorcio pueden actuar. Los tres órganos, Asamblea, Consejo, Administrador, son autónomos porque funcionan independientes de los otros, pero también son interdependientes entre ellos. La asamblea le dice al administrador lo que tiene que hacer, el administrador convoca a la asamblea, el consejo asesora a la asamblea lo que más le conviene, el consejo supervisa al administrador, la asamblea elige al consejo. Bueno, entonces son interdependientes, pero también son autónomos en su funcionamiento. Pueden funcionar sin el otro. Bien. Entonces, lo importante de todo esto me parece a mí que es poder destacar o poder discernir, no se crean que es fácil, a mí me llevó 20 años hacerlo, así que si ustedes lo hacen en 2 horas es un golazo. La diferencia entre los condóminos que se reclamaban entre ellos, todo, págame la despensa, si no me pagas, págame la reparación, vos me hiciste gotear de arriba, eso no existe más, ni que se lo reclamen a una figura llamada administrador, que era el mandatario de todos. Eso no existe más y se lo reclamamos hoy al consorcio, que es a quien le pedimos y por quién decidimos también, porque somos los habilitados para participar en la asamblea. Los asambleístas son los titulares de cada uno de los inmuebles diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, la ley que establece que cuando este inmueble único que se transformó en muchos inmuebles, nace la propiedad horizontal, como dijimos, y nace la consorcialidad, que cambia a partir del 2015 porque deja de existir esta figura como tal y pasa a englobarse en una figura superior como un órgano más. ¿Qué dice la ley? Bueno, que cuando nace la propiedad horizontal tienen que hacer un estatuto de nacimiento de la propiedad horizontal. ¿De acuerdo? Este estatuto, como ustedes se imaginarán, se llama reglamento de propiedad. Es un contrato. Es un contrato de adhesión, porque en realidad lo hace el constructor o el que hizo el emprendimiento, lo redacta, se lo da a un escribano, lo pasa en una escritura y a este reglamento de propiedad le agrega algo muy importante que es el plano de mensura horizontal. Este plano de mensura horizontal, junto con el reglamento, se inscriben en el registro de la propiedad inmueble. Y esta pasa a ser la carta de ciudadanía o la partida de nacimiento de la consorcialidad, es decir, de tener muchos inmuebles diferentes mancomunados en una misma edificación, es decir, partes privativas y partes comunes que nos sirven a todos. Partes privativas y partes comunes, escaleras, ascensores, pasillos, palieres, azoteas, muros, que nos sirven a todos para que este esté contenido y para que este tenga funcionalidad, cañerías, provisión de servicios. Bueno, bien. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, se van a regir por este reglamento, que es las normas de juridicidad de cómo deben celebrar asamblea, cómo se puede elegir a este mandatario. Bueno, todo esto a partir del 2015, ¿qué más se dice? Todos estos reglamentos se tienen que adaptar a una norma superior, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Acá lo vamos a legislar nosotros. Y lo legislan efectivamente de los artículos 2037 a 2069, legisla lo que es la propiedad horizontal. Y dice, todos los reglamentos se deben adaptar a esto. Muy bien. Entonces, de acá en adelante los reglamentos se adaptan a esto y copian lo que dice el código. No pueden contradecirlo, ¿de acuerdo? Y los anteriores se tendrán que adecuar. Y si tenemos disputa de normativa entre uno y otro, prevalecerá la más nueva y la superior, porque es federal. Y además, con una característica esencial, que es derecho real. Y los derechos reales no se consensúan en contratos. Esto es un contrato y no se consensúan por contrato. Los dicta el Congreso Nacional y así son para siempre y no se pueden modificar en su estructura jurídica, ni en sus contenidos jurídicos, ni en sus elementos jurídicos. Es decir, se adapta. Pero a la vez, también la ley dice, si bien ustedes se van a basar en el Código Civil y Comercial de la Nación, para luego aplicar complementariamente los reglamentos, es decir, en todo lo que no esté legislado por el Código, aplican los reglamentos que ustedes tenían o los nuevos que se harán, van a aplicar complementariamente, pueden complementar esta norma. Por ejemplo, si el Código dice, las asambleas se convocarán conforme al reglamento, y bueno, tenemos que ir al reglamento a ver cómo se convocan las asambleas, si es por carta de documento,
si es por carta certificada, si es con una planilla, si es por un sistema de redes sociales, bueno, lo que diga el reglamento, ¿de acuerdo? O si el código, o si el código no dice, y efectivamente el código no dice cómo se aplican los intereses moratorios por falta de pago de expensas, no lo dice, pero dice que el que no paga expensa puede ser ejecutado, bueno, entonces iremos al reglamento complementariamente a sumarle las reglas para saber cuáles son los intereses moratorios que se aplican acá. Pero también existe la posibilidad de legislar con el órgano legislativo que es la Asamblea. Este órgano legisla también. Y cuando legisla, cuestiones que no pueden contradecir o que no están legisladas por el reglamento, ni que están legisladas ni pueda contradecir al código, legisla a través de actas asamblearias. Actas asamblearias. Digo actas y no asambleas porque lo que no está en el acta no es exigible. Entonces, si celebramos una asamblea y hablamos mucho y decimos algo, pero no lo redactamos en el acta, esa normativa no existió. Entonces, las asambleas, como es una norma inferior al reglamento, se debe adaptar a lo que dice el reglamento, no lo puede contradecir, y a la ley, tampoco las asambleas, lógicamente las actas no pueden contradecir al código. No deberían, si lo contradicen, luego veremos si alguien levanta la mano y hace un reclamo, ¿de acuerdo? Esto es lo que conforma, digamos, una pirámide, una estructura piramidal. ¿Por qué piramidal? Porque las actas pueden ser muchas, y son muchas e innumerables, entonces forman una base grande, pero el reglamento es uno. A lo mejor hay una modificación del reglamento, puede ser reglamento más modificación, o a un acta le podemos haber dado el tenor, el grado de reglamento interno y lo elevamos a modificación del reglamento de propiedad y subió acá. Pero la ley superior es una sola, acá está el Código Civil y Comercial de la Nación, por eso se habla de pirámide jurídica, porque la base es muy grande y a medida que sube se va achicando porque ya no hay más normativa, pero esta rige la jerarquía, esta le sigue y las actas serán las últimas. Ahora, si las actas contradicen a otras anteriores, si ponemos el mismo punto del orden del día que trataron otras y la nueva lo modifique, bueno, prepondera la nueva. Salvo que lo que haya tenido que resolver, el código me ha dicho que tengo que cumplir con ciertas mayorías especiales. El código pone las mayorías especiales que hay que cumplir, estas denominadas mayorías agravadas las pone todo el código. Las que fija el reglamento, si se contradicen estas, ya no van más, ¿de acuerdo? El código dice 2044 para desafectar la propiedad horizontal, unanimidad. 2051 para hacer innovaciones en partes comunes, mayoría de propietario numérica. 2052 para hacer innovaciones en partes privativas, unanimidad. 2055 para refaccionar algo que se está por derrumbar o dejarlo derrumbar, demolerlo y vender los escombros, mayoría porcentual. 2057, modificación del reglamento de propiedad, 2/3 partes total del edificio. 2061, supresión de servicios comunes con los cuales nació el edificio y ahora no los tenemos más. Por ejemplo, la caldera, que la quieren suprimir, conformidad de todos los que gozan de ese servicio. Y todo lo que no es esto, 2060. Mayoría absoluta por doble cómputo, que eso lo van a ver en la clase de asamblea. Pero todas las otras mayorías que tenga el reglamento, a nuestro parecer, por lo menos el particular mío, no corren más porque ya están fijadas acá. Entonces, las mayorías para remover al administrador, que tanto nos preocupa y nos han debatido durante muchos años, de llegar al 66,66, 2/3 o al 75% del edificio, y bueno, ahora son 2060 porque no están contempladas acá. Entonces, 2060, mucho más sencillo, más fácil, con la participación de los ausentes, la posibilidad de requerir la oposición de los ausentes y eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante que me parece a mí, más allá de que esto les va a generar innumerables dudas, es poder discernir esto. En la propiedad horizontal, hoy, actualmente, nadie toca nada. Nadie toca nada. Nadie gasta por nada. Tenemos prohibición de tocar, es decir, me falta el agua en la canilla, no puedo llamar a un plomero y romper lo que es de todos, porque es una parte común, aunque me afecte a mi unidad funcional, sin pedírselo al consorcio. ¿A quién? Al administrador, al consejo, a la asamblea. Si ninguno de ellos me da bolilla, lo deberé reclamar. ¿Cómo? A la justicia. Y ahí aparece el Poder Judicial.
Y en el Poder Judicial, ¿a quién demando? Al señor consorcio. Al señor consorcio, que es el encargado de hacer dos tareas fundamentales. Y con esto termino. Dos tareas fundamentales tiene que hacer el consorcio. Conservar lo que es de todos y regular el uso de las conductas acá dentro de lo que es de todos. Son los dos motivos de existencia por los cuales ya no se pelean entre condóminos ni le requieren todos a uno, sino a esta figura, conservar lo que es de todos y regular las conductas de todos. Para eso el consorcio se sirve de proveedores, para venir a reparar y para controlar o supervisar o evitar innumerables conductas desobedientes o indebidas. Por ejemplo, contratamos un tótem, estamos haciendo las normas de conducta, no tiene que ver con conservación. Ponemos cámara de vigilancia, hace las normas de conducta, no tiene que ver con conservación. Tenemos un encargado para que vigile la puerta y el hall de entrada, hace las normas de conducta, no de conservación. Por otro lado, la conservación, llamamos al plomero para que arregle una cañería que está perdiendo, son normas de conservación y no de conducta. Bueno, esto es todo lo que sé. Para esto el consorcio pide expensa, para esto el consorcio gasta dinero. El consorcio. Luego, ¿a través de qué órgano lo hace? Es una cuestión interna consorcial. Lo hará a través del órgano de administración, con órdenes de asamblea, con asesoramiento del consejo, con supervisión del consejo, pero funciona como una dinámica, como una sociedad, como una agrupación. Es muy parecido a lo que sucede en un club, con una comisión directiva, con una comisión de deportes, y con un presidente que firma, es lo mismo, y socios que aportan para recibir ciertos beneficios. Bueno, esta es la idea de la jerarquía de leyes de la prelación y de dónde estamos ubicados consorcialmente. Bueno, ahora Diego y Alejandro seguramente por el chat debe estar contestando las preguntas y Diego va a tratar de contestar toda esta despelote que les armé acá. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver si tienen preguntas, alguno tiene alguna duda para ir debatiendo. Tenemos 20 minutos aproximadamente para ir respondiendo a las preguntas. Van levantando la mano y los vamos anotando y vamos contestando, si les parece bien. Bueno, Ale. Sí, Horacio, el esposo. Horacio. ¿Qué tal? La pregunta es la siguiente. Recién hablábamos que, bueno, que la norma habla de, sobre todo en la parte de conservación, ¿no? Que a veces se da y el administrador quiere, pero digamos el consorcio, el resto, o sea, el resto de los propietarios, en un edificio que no hay consejo, el resto de los propietarios a veces hay una gran cantidad que se opone a ciertas cosas. ¿Cómo se maneja en ese caso? ¿A dónde uno tiene que ir o de qué manera? Porque el administrador a veces le echa la culpa a los propietarios, los propietarios se lavan las manos y todo queda en la nebulosa, ¿no? Eso se hace a través de una nota que se le pide a la administración, ya sea si no hay consejo de propietario, como recién dijiste, Horacio, de que no había consejo de propietario, se hace una nota a la administración. Se le pide por determinados medios, si no lamentablemente hay que llevarlo. Si es por reparación, se puede llevar por una instancia administrativa a través del Registro Público de Administradores para decirle que no está cumpliendo con el artículo 9, inciso B de la ley 941, o bien se lo lleva a una mediación prejudicial para reclamar los derechos que tenemos nosotros en las partes comunes. Como bien decía recién Ariel, es decir, nosotros tenemos determinados derechos que más allá de lo que diga el reglamento está la ley que es principal, el Código Civil. Bien. ¿Listo? Gracias. No de nada. Susana había levantado la mano. Pónganse la manito que tienen ahí en el pie, como para que queden ya los que quieran hacer preguntas y ya lo vamos viendo. Susana, por favor. Estás bloqueada, Susana. Estás muteada, perdón. Así está. Ahora. Bueno, cuando hay modificaciones, como vos decías, de
cierta normativa en cuanto al, digamos, reglamento. ¿Este reglamento interno que se arma tiene que estar inscrito para tener valor o es así, digamos, se aplica y nada más? ¿Me expliqué? Sí, sí, tiene que estar inscrito o bien tendría que estar aprobado por la unanimidad de todos los propietarios. Pero cuando nosotros hablamos de la unanimidad de todos los propietarios, también tenemos que tener en cuenta que el propietario de la unidad funcional octavo C es Juan, casado en primeras nupcias con Susana. Entonces son los dos los propietarios. No es uno solo que representa su unidad funcional. Ese está representando su parte proporcional indivisa, que es del 50%, 70, 30, según como lo hayan comprado. Entonces hay que tener en cuenta es eso, que ahí acá estaba lo que hablaba Ariel del tema de las mayorías que se necesita. Después para distintas mayorías que según lo que querramos cambiar, tenemos que hacer el 20-60 o bien el tema de los 2 tercios para ir cambiando el reglamento de copropiedad. Claro. Bueno, en el mío dice en todas partes el 100%, o sea que la totalidad de todo el consorcio, para todo, ¿eh? No, para todo no. Para todo, es decir, ese reglamento es anterior al 2015, cuando fue el tema de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, más o menos el promedio, ¿qué es lo que se estila? ¿Un 2 tercios? Depende para qué, depende para qué vos quieras hacer. A ver, si es un reglamento interno para decir de que de los sábados vamos a poner no sé, un sorteo para ver quién usa el Zoom. Es decir, tendrías que fijarte que si puede ser algo interno. Si no, después el reglamento interno, que se anexa al reglamento, si es una modificación o algo, eso lleva un protocolo y hay que después subirlo en el registro de la propiedad inmueble a través del reglamento de copropiedad si hay que ir una modificación. ¿Y las sanciones? Porque yo tengo, por ejemplo, un reglamento interno en un edificio donde se aplican sanciones, que es una multa, bueno, y las en sanciones pesos. ya están en el reglamento interno de vuelta. Hay que ver cómo está hecho, si está protocolizado y si está aprobado por asamblea por todos los propietarios, ¿bien? Porque si no es el reglamento interno, ¿quién lo escribieron? 5 personas. Sí. 5 personas y nada más. Es decir, con eso no significa que sea algo de eso. Claro. Bueno, te agradezco porque tenía mis dudas al respecto. ¿Y la movida cómo sería, digamos, si esto no fuese así? El acta no consta con el 100%, ¿cuál es el accionar si, por ejemplo, a mí me debitan como una multa? Bueno, eso después lo vamos a explicar ahora lo último con el reglamento interno. Quédate tranquila. Ok, gracias, querido, muy atento. ¿Alguna pregunta más de lo que vimos hasta ahora? Dale. Sí, Horacio, una pregunta. A veces pasa que en las asambleas, estoy tomando algo de lo que dijo Susana y me vino a la mente, en las asambleas figura gente que no es propietaria, que está no casada, sino está juntada con otro, va y no tiene el poder. Es más, en la última asamblea que hubo acá, había facilitadores porque no existía consejos. De los 6 facilitadores, 4 ni siquiera eran propietarios. Referentes son. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Cuando uno dice, no, usted no es propietario. ¿Cómo se anula eso? Porque igual el administrador por amiguismo sigue adelante, ¿no? Es como que no... Bueno, eso sería ¿Cómo se maneja una nulidad del punto ese el orden del día, de cual nombran a un consejo de propietarios por no cumplir con el artículo 2064 que dice el consejo de propietarios debe estar integrado por propietarios. Ahora no es consejo, aclaro, no hay consejo, hay referentes. No quieren consejo. Por eso te digo, el consejo debe estar integrado con propietarios. Ahora, el tema de los referentes puede ser cualquier propietario que esté ahí o alguien que le dé el poder, pero ese poder que le están dando a alguien no es para que sea asesor o algo del consorcio, sino es que le dan el poder a una persona para que esté en ese acto que es la asamblea, para ese día, en ese determinado momento y para esa causa. Después no tiene ninguna
injerencia más en lo que es consorcial. Bien, entonces, si toman eso a esa persona que la ponen como referente, de lo cual no es propietario, vos podés pedir nulidad de la asamblea. Podés pedir. Bien. ¿Se hace por carta de documento eso? ¿Qué cosa? ¿La nulidad, la asamblea? Se hace a través de una mediación prejudicial. Con un abogado se hace a través de una mediación prejudicial que es lo que exige la ley. ¿Por qué? Porque si no, después ya pasa un juicio. Todas las acciones, casi todas las acciones se hacen a través de una mediación prejudicial para después llegar a una instancia judicial. ¿Bien? Hay tiempos para esto, ¿no? Del momento de la asamblea. ¿Cuánto tiempo hay para esto? Desde el momento para de la poder asamblea anular. tenés 30 días corridos. No importa cuándo te entrega el acta, sino cuándo fue hecha la asamblea. ¿Bien? Del 1 de mayo al 30 de junio, esos son los 30 días. No importa si hay feriado de por medio o no. ¿Bien? Bien, gracias. No de nada. Mónica Leck, y después estamos con María. Sí, hola, buen día. Buen día. Si no se cumple con lo que se estableció por asamblea, yo me tengo que quejar al administrador, porque Ariel decía ahora que es al consorcio, pero entonces, digamos, lo tengo que encauzar en una persona, ¿no sería el administrador? El consorcio es la persona jurídica y el administrador es el representante legal a quien delegan todo el consorcio, es decir, toda la persona jurídica a una persona física para que lo haga. Vos en realidad lo que estás haciendo es solicitarle al consorcio a través del administrador que te repare, que haga, que esto, que el otro. Que cumpla lo de la asamblea. Ah, está bien, a través del administrador al consorcio. Perfecto. Gracias. Listo, Mónica. María Alicia Tapia. Estás muteada, María. Yo no soy propietaria, tengo el usufructo. ¿Puedo participar en la asamblea o necesito el poder? No, sí, estás porque vos tenés un derecho, que pasó para tu nombre. Bien, ¿alguna consulta más? ¿No? Le damos el pase de vuelta a Ariel para que explique un poquito el tema de lo que estaba hablando Susana, de los reglamentos internos. ¿Cómo? Ah. ¿Qué pasa? No, que lo tengo que explicar Pregunta si no nos envían el acta original y cómo tenés que... No, copia del acta, no el acta original. Bueno, Copia del acta. ¿se escucha ahí, Diego? Sí, bueno. Como llamó la atención, ahí se ve. Como llamó la atención esta cuestión del reglamento, a ver, ahí estamos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Como llamó la atención esta cuestión del reglamento interno, merece un poco de, por supuesto, profundización. Pero bueno, ustedes se metieron en esto, así que lo vamos a tratar de profundizar ya con un poco más de rigor. Hablábamos de esta pirámide, ¿no? De esta pirámide de normativas. Por supuesto que el Código Civil y Comercial de la Nación no lo podemos cambiar. Hay algún micrófono abierto, digo, que me está haciendo. ¿Hay una manito, eh? Sí, perdón, soy yo. Ahora sí. Me hace retorno igual todavía. Dios. Ahora sí. Bien. Bueno, decía, el Código Civil y Comercial de la Nación no lo vamos a cambiar nosotros, espero 150 años para ser cambiados, ¿eh? Así que no. El reglamento de propiedad, y fíjense que acá cuando hablamos de la normativa obviamos algo muy importante que son las leyes locales. Está la ley nacional, pero también hay leyes locales acá abajo, ¿eh? No lo dijimos para no abrumar, pero existen las leyes locales. ¿Qué significan las leyes locales? Y bueno,
para la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 257 de fachadas y balcones, la Ley 6040 de tanques de agua, la Ley 6116 de matafuegos hidrantes, la resolución de AGC 419 o 412 del 2019 de ascensores, instalaciones térmicas, lo que fuera. Bueno, un montón de normativas, la 245 del 18 de APRA, un montón de normativas internas que hacen a cómo una edificación debe responder a la seguridad de los riesgos o vicios que pueda tener para no afectar a terceros. Bueno, entonces toda la normativa interna también hay que cumplirla. La normativa nacional y la normativa de cada jurisdicción. Y la provincia de Buenos Aires tendrá otra y habrá otra por cada jurisdicción. La Intendencia de Avellaneda tendrá las propias, la Intendencia de Lanús tendrá la propia, la Intendencia de Coronel Villegas, no sé si habrá, tendrá otra, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después de esto siguen los reglamentos de propiedad. Los reglamentos de propiedad, que no pueden contradecir, como dijimos, ni a las leyes locales ni a la ley superior nacional. Los reglamentos de propiedad tampoco los podemos modificar, en principio, porque están redactados acá, cuando nace la propiedad horizontal, es decir, cuando se transforma un inmueble en muchos inmuebles. Y esto sucedió, para que nosotros estemos en propiedad horizontal, ya sucedió. Y al reglamento nos adherimos, como se dice, es una adhesión indiscutible. Quiere decir, no podemos modificar esto, no tenemos esa opción, se denomina adhesión obligatoria. Lo que está escrito y así lo aceptamos. Esto quiere decir, para pasarlo en limpio, si nosotros tenemos un local acá, frentista, en planta baja a la calle, y no usamos el ascensor jamás, no usamos la terraza, no tenemos ni siquiera la llave de la puerta, el encargado no viene ni nos limpia la vidriera, el vidrio, quiero decir, todo lo hacemos nosotros, lo lógico sería que nuestro local se excluyera de esos gastos, ¿de acuerdo? Pero si este reglamento no dice específicamente que el local se excluye de los gastos, tenemos que pagar todos esos gastos, como cualquier otro, aunque no lo usemos. Bueno, esa es la importancia de la adhesión al reglamento. Lo que está escrito en el reglamento lo aceptamos. No podemos mañana decir que es injusto o no debería ser así. El reglamento no se modifica, salvo, por supuesto, que lo hagamos todos. 100% de unanimidad. Y la pregunta es, ¿pero cómo? Si acá dije que el 2057 preveía la modificación del reglamento por 2/3 y no por 100%, quiere decir por 66,66, y no por 2/3, que así lo dice el Código Civil, ¿por qué pido 100%? Bueno, porque el Código Civil no lo dice, pero arriba del 2057, antes del 2057, cuando el Código legisla el dominio, dice que los dominios son exclusivos y que nadie me puede quitar la propiedad. Más, lo contempla la Constitución Nacional, el artículo 17, el artículo 19, el 19 del principio de reserva, ¿no? Y el 17 de la propiedad. La propiedad es un dominio fundamental, es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es inviolable e invulnerable e inmodificable, sino a criterio de quien usa y tiene ese derecho de propiedad. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que si me pretenden cambiar el destino de las partes comunes, el destino de alguna unidad privativa o el porcentual de dominio que tengo del conjunto, no lo pueden hacer sin mi consentimiento. Quiere decir que necesitamos el consentimiento de 100 si tocamos esta cuestión. Destino. Por ejemplo, dice, ¿hay algún micrófono todavía abierto? Digo, me está haciendo acá un retorno. Si alguien quiere modificar el reglamento ahora, ¿no? En adelante, quiero decir, a través de un acta asamblearia, una asamblea que quiere modificar el reglamento. Y dice, bueno, vamos a cambiar el destino de la piscina que teníamos o de los lavaderos que teníamos en la terraza por salón de usos múltiples. Estamos cambiando el destino. Y yo compré el edificio con lavadero, no con salón de usos múltiples. Entonces, podemos entender que la magnitud de esa intención afecta a mi derecho de propiedad y se requerirá el 100% y no alcanzará con el 66%. Ahora bien, si lo que queremos cambiar es algo superficial, como mencionó Diego, tenemos un Zoom, un salón de uso múltiple, pero le vamos a cambiar el régimen de pedido de reserva. En vez de ser,
Bueno, lo modificamos y no se requerirá el 100%, se requerirá el 66% para cambiar y modificar eso que es insustancial, no hace profundamente a mi derecho de propiedad, no lo afecta, afecta algo de la dinámica de las partes, del uso de las partes comunes, ¿de acuerdo? O si el local de abajo decía el reglamento que no podía ser destinado a verdulería, panadería, ninguna elaboración gastronómica, lo que fuera, y se quiere cambiar eso, bueno, la pregunta es, ¿se está cambiando el destino? No, no se cambia el destino, sigue siendo local comercial, pero se cambia la modalidad. Ahora puede ser verdulería con los siguientes parámetros, que tenga limpieza, bueno, qué sé yo. Por ahí no afecta en gran magnitud, y todo esto va a quedar a criterio de un juez, por supuesto, si afecta o no esta magnitud y requerirá 100% o 2/3. Ahora bien, supongamos que a través de un acta asamblearia decimos, bueno, vamos a cambiar el interés, porque tenemos un reglamento redactado en 1949, cuando la economía era otra, y ponía un interés del 1% para la mora de las expensas. Entonces nosotros lo queremos llevar a un interés que nos reditúe algo y nos ajustamos a lo que dicen las salas de la Cámara Civil en promedio para los ejecutivos de expensa y decimos entonces un 3%, 3,5% mensual o un 36 anual o un 30 anual, ¿de acuerdo? Muy bien. Y juntamos el 66,66%, macanudo. Ahora, tenemos las condiciones para modificar el reglamento de propiedad. Tenemos las condiciones para modificar el reglamento de propiedad a través de un acta asamblearia. Entonces, un acta asamblearia eleva esa acta, porque junto a la mayoría, a nivel o grado de modificación del reglamento. ¿Esto qué implica? Para que esto sea exigible a todos, que se va a adicionar al reglamento de propiedad, que se va a hacer una escritura pública ante escribano y que esa modificación va a ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Para los que están y para los que van a venir también. ¿De acuerdo? Es oponible a todos. ¿Por qué? Porque logró el grado, un acta asamblearia logró el grado de modificación del reglamento de propiedad y se incorporó. Ahora, supóngase que lo que decidimos es no más mascotas. Se prohíben las mascotas, ¿de acuerdo? Y alguien dirá, no, pero compré un edificio, guarda, no me están variando el porcentual ni me están variando el destino, sigue siendo unidad de vivienda familiar o locales comerciales, lo que fuera. Pero me cambian la incidencia de algo importante. A la mascota la tengo como una parte integrante de mi familia. Ustedes saben que existe todo este derecho multiespecie o multianimal, lo que fuera como se llame, que lo respeto. Pero bueno, se le da cierta trascendencia a animales como parte de los sujetos de una familia. Muy bien. Quizás sea importante o para otros no. Entonces deberemos analizar si es 100% o 66%. Supongamos que 66% consensuamos en que no incide profundamente sobre el derecho de propiedad, sino sobre el uso de la propiedad, y lo elevamos a grado o jerarquía de modificación del reglamento. Hacemos una escritura que modifica el reglamento, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, pasa a ser exigible y oponible a todos los que viven y a todos los que vendrán. Y bueno, y después puede venir un acta asamblearia que también modifique a eso y vuelva para atrás y diga mascota sí. Y bueno, si es posterior a esta y logró la mayoría de esta y se vuelve a hacer el mecanismo de modificación, tendremos una nueva modificación del reglamento que dirá ahora mascota sí. Y así nos podemos pasar la vida, llegando a esto pero generando gastos, porque esto requiere escrituraciones. Y cuando eso tiene incidencia fundamental a veces en la dinámica, porque hay reglamentos que establecen que ciertas cláusulas deben ser transcriptas a las escrituras, no digo estas en específico, pero algunas otras sí, por ejemplo, el uso de ciertas partes comunes, que alguien puede decir, bueno, lo variamos con 66% porque no tiene gran incidencia, pero debe ser transcripto en todas las escrituras. Bueno, entonces tendremos que variar, además de la escritura del reglamento, hacer de nuevo todas las escrituras, donde se incorpore esa nueva cláusula que modificó esto. Esto a veces es serio en cuanto a, primero, lograr esas mayorías, que esto no está sujeto al 2060, que es con la opinión de los que estuvieron ausentes. Acá no, es 66, en el acto, es decir, voluntad expresa y manifiesta, bien convocado, bien contextualizado, que los que están votando sean propietarios, como dijo Diego, si hay cónyuges
que hayan unificado la representación, si hay condóminos que hayan unificado la representación, si hay usufructuarios, como mencionó alguien, que ese usufructuario no esté prohibido por reglamento, que sea solo el nudo propietario quien se vale esas cosas, esas facultades y desliga o desecha al usufructuario. Bueno, hay que ver bien todas esas cuestiones para que quede bien conformada la modificación del reglamento. Ahora, ¿qué pasa si ese acta no consigue esta mayoría, pero funciona igual? Porque nadie hizo un parate de decir, che, no lo elevamos a grado de reglamento y quedó como un simple acta. Bueno, vamos al caso más específico que les concierne y les interesa a todos. ¿Cómo regular conductas? Que es una de las tareas del consorcio, dijimos, del sujeto consorcio. La idea de su creación, para evitar esto, que nos reclamemos entre todos, es la idea del consorcio. Ejemplo, conservación del edificio. Si me pierde del departamento de arriba, no le reclamo al de arriba, le reclamo al consorcio. Y luego, si el consorcio comprueba que fue el de arriba el que generó el daño, el consorcio repite contra el de arriba. Pero este está siempre en la intersección, ya no existe más lo del condominio, ¿de acuerdo? ¿Cómo regulamos conductas? Y bueno, si el de arriba es el que me infringe la conducta, le pido al consorcio que haga cesar en esa conducta al de arriba. Siempre interfiere el consorcio. Y de hecho, o si el de arriba no cumple con el reglamento y quiero que lo cumpla, le pedimos al consorcio que haga cumplir esa conducta al de arriba o al del costado o al de allá. Y de hecho la ley prevé que sea el consorcio el que vaya al Poder Judicial para hacer cesar las conductas indebidas. Bueno, en esta cuestión de regulación de conductas, como a veces nadie va a la ley a pedir el cese de las conductas, porque los administradores no les pagan, no les cobran más por eso, y tampoco se quieren verse metidos ni perder tiempo en eso, que no les reditúan nada, lo dejan a la deriva y dicen, no, arréglese con el de arriba, arréglese con el del costado, con el que está más allá. Entonces, los propietarios, ¿qué suelen hacer en estos casos? Y se ha puesto un poco de moda, ¿no? Bueno, hagamos como hacen los country y los barrios cerrados, que tienen un régimen de infracciones y de multas. Entonces, vayámosle por el lado del bolsillo. Si no modifica su conducta, que le duela económicamente, que nos pague una multa por su incumplimiento o infracción al régimen de normal tolerancia o de pacífica convivencia. Pongamos multas. Entonces, por un acta de asamblea ponen multa, pero que no logra conformar la modificación del reglamento. La pregunta es si es oponible para los que vendrán. Y ahí tenemos el problema. Si esa regulación que se hizo acá es oponible a los que vienen, que no estuvieron acá en el edificio cuando concertaron la consorcialidad, cuando se celebró eso. Ejemplo, se celebra por mayoría normal del 2060, con simple mayoría numérica presente, se le comunica a los ausentes, nadie dice nada, gana esa mayoría, se transforma en una decisión final y se pone la multa que si alguien genera ruido molesto y hay 2 o 3 denuncias dentro de un periodo de 3 meses consecutivos de denuncias de diferentes pisos, para no hacerlo muy conspirativo, que los del mismo piso odian a uno, entonces los 3 van y lo denuncian a este porque sí, para hacerle la vida imposible, sino de diferentes lugares o sectores del edificio, 3 denuncias que no sean anónimas, son ejemplos, ¿no?, que lo hemos implementado en alguna ocasión, y decimos, bueno, entonces cuando pasa eso, el administrador pondrá una multa de tanto, de un cuarto de la expensa, de media expensa, de una expensa, lo que fuera, y el consorcio gana plata, nos ahorramos pensa y a esa le duele por el bolsillo, va a dejar de hacer eso porque le duele económicamente. Muy bien, la pregunta es, uno vende y el que vino no tuvo la participación de opinar sobre eso. Y usted me dice, sí, pero uno no va a cambiar la mayoría. No, pero ese uno puede convencer con sus argumentos a todos los demás. Esas son las ideas de las asambleas, que no importa a veces la incidencia del voto, sino la posibilidad de la palabra y del convencimiento de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estas actas cuando no se elevan a reglamento de propiedad? Bueno, quedan en simple, se les llaman reglamentos internos de convivencia. En realidad de reglamento no tiene nada, es un acta de convivencia. Tiene el mismo valor que cualquier otro acta. Entonces no se confundan con esto. Los consorcios no tienen 2 reglamentos, reglamento de propiedad y reglamento interno. El reglamento interno no existe, el reglamento de convivencia no existe. O están las normas de convivencia puestas en el reglamento de propiedad o están en actas, y son actas como cualquier otra, ¿de acuerdo? No existe eso de reglamento interno. Ahora, se le llama así para que tenga cierta fuerza porque este acta se hace con idea de perpetuidad.
¿De acuerdo? Ahora, si no fue elevada a modificación del reglamento, no es un reglamento, es un acta que se puede variar por otra. Y luego tenemos esta cuestión de si se lo podemos exigir al que no conformaba a la sociedad cuando se celebró esa decisión. Para mí no. Pero bueno, esto es opinable, lógicamente. Y luego tenemos otra cuestión. Tampoco es tan fácil llevar eso luego a la ejecutabilidad de la justicia. Porque si le ponemos las multas al que infraccionó y se la cargamos como expensas particulares, el consorcio, fíjense que estoy diciendo siempre el consorcio, nunca digo el administrador, el consorcio va a la justicia, hace un certificado de deuda y le dice a un juez, este fulano me debe tanto de expensas, ordinarias y particulares, y ahí están las multas. Y este fulano, que fue sancionado con esas multas, en el Poder Judicial, en un juicio ejecutivo, no se va a poder defender por el contenido de lo que diga el certificado de deuda. Dice que debe. No se puede defender de eso. Pero sí, una vez que pagó, si lo consideró injusto esa multa, va a tener la oportunidad de hacer un juicio de reversión ordinario de cobro de suma de dinero contra el consorcio, demostrándole al juez que el contenido de esas despensas particulares era falso o que no le era imputable, o que no fue demostrado o que no puede ser demostrado, que le concierne a él. Y recordemos que el que tiene que demostrar las multas es el otro. Entonces, todo esto en los barrios cerrados y en los country está bien legislado y por eso uno luego se puede defender de ese juicio posterior, de reversa o inverso. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Bueno, el acta que determina las multas no solo tiene que decir cuál es la infracción, tiene que haber infracciones, tienen que estar bien tipificadas las infracciones, cuáles son, en qué contexto se dan, durante qué plazo tienen que ocurrir, cuántas denuncias debe haber, se debe formar una comisión revisora que reciba esas denuncias en determinado lugar con determinados criterios, una comisión de disciplina, por ejemplo. Esa comisión de disciplina le debe trasladar la imputación al supuesto infractor y le debe dar un plazo para hacer el descargo y para ofrecer la prueba correspondiente. Y allí se debe formar la prueba y se deben establecer los puntos de cómo se va a resolver la prueba contradictoria. Es decir, me multan porque mi perro hizo caca en el jardín. Bueno, miren, esa foto que sacaron no era mi perro, no son mis pantalones, no son mis zapatos, ese día estaba en Mar del Plata. Bueno, entonces voy a traer el ticket del hotel que me dieron, la factura de lo que pagué en Mar del Plata, les voy a traer una foto de mi perro, el pedigrí de mi perro, la familia de mi perro en foto, el video de mi perro que a ese jardín no va porque no tiene... Bueno, todo eso es la prueba. Si hay que formar prueba, hay que sustanciar esa prueba y luego esa comisión tendrá que ejercer un dictamen. Y ese dictamen a la vez podrá ser apelable. Bueno, todo eso, todo ese protocolo legislativo de cómo se establece una multa, cuáles son los parámetros, cómo se aplica, todo eso no lo hace nadie. Y si lo tienen escrito, luego no lo aplican. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Tienen que ser prolijos. Los country, los barrios cerrados lo hacen y lo hacen bien porque lo tienen todo establecido en el reglamento de propiedad. No lo idean acá en un acta asamblearia. Y si lo idean en un acta asamblearia, tiene que ser con asesoramiento profesional y bien organizado. No es cuestión de decir, bueno, le metemos, porque después puede venir ese juicio y está previsto en el ordenamiento procesal que ese juicio pueda existir. El de reversa del contenido de lo que me ejecutaron era injusto. No me puedo quejar, por supuesto, del contenido si es conservación. Si hay que conservar, tengo que pagar expensas. Si no las pago, me las ejecuta. Pero cuando se trata de multas, es otra cuestión, mucho más delicada. Bueno, creo haber explicado esto del reglamento interno. Sé que va a dar lugar a dudas. Para eso estamos. Así que ahora se tienen que encargar Diego y Alejandro de solucionar eso. Volvimos. Susana, ¿te quedó claro? Estás muteada. Estás muteada, Susana. Vamos con... Ahora sí. Sí. Sí, me quedó una parte no muy clara. O sea, como que alegremente en gastos personales o particulares me enchufan una multa y me la tengo que comer porque, bueno, no hay fundamento. Porque por ahí, por ejemplo, yo recibí una carta de documento que nunca recibí, pero tengo un descuento de una carta de documento y nunca supe de qué se trataba.
Entonces, digamos, si yo me ponen una expensa de multa, ¿cómo hago para ver? Ellos tienen que fundamentar o tienen que tener algo para decir que es un gasto particular. Es decir, alguna boleta, no sé, algo me parece, porque si no es una cosa medio tirada a los culos. Que alguien te meta en gastos particulares, gastos que no hiciste, gastos que tienen que ver con esto de la multa, y si vos vas al juez y te la tenés que comer, según dijeron, si no entendí mal, porque, bueno, está dentro de los gastos, qué sé yo, que el consorcio informa, pero el consorcio tiene que presentar pruebas de mis gastos. ¿Me expliqué? Sí. Monólogo impresionante, sí. Era, ¿te tenés que hacer el gasto? Sí, al principio vas a tener que pagar las expensas, porque si no pagas las expensas se te va a acumular y te pueden hacer un ejecutivo de expensas. Pero después, como dijo Ariel, tendrían que justificar ese gasto y ver por qué. También tenés en la parte administrativa, que te podés defender en la parte administrativa, ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la comuna de Registro Público de Administradores, para que te expliquen el por qué, si es que no te dan una explicación lógica de ese gasto. Ahora bien, si esa carta de documento tiene fundamentos de que usaste mal el ascensor, el perro te hizo pis en el hall, o algo que hayas hecho que sea justificable, vas a perder no solamente la carta de documento, la redacción, sino las contestaciones que vos tengas que hacer. Por eso vivimos todos en un bloque que nos tenemos que ayornar y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque no podemos hacer lo que nosotros querramos hacer, no podemos darle órdenes al encargado porque nosotros queremos, no podemos insultar a nadie, no podemos maltratar a nadie, como tampoco nadie nos puede hacer eso a nosotros. Eso es convivencia. Bien, Lorena, y vamos terminando porque ya me tengo que preparar para dar la clase a los alumnos que vienen 11:30. Decime, Lorena. Hola, buen día, profe. Buen día. No, la verdad que no me quedó claro el tema, digamos, de las multas. Esto de, si bien habían aclarado que es mejor, digamos, hacerlo con un asesoramiento profesional y demás, habíamos visto que en el artículo 9, que es infracciones puntualmente, discúlpame, el artículo 9 no, el capítulo 9, artículo 2069 del Código Civil y Comercial, da, digamos, este marco de infracciones. ¿Cómo podemos esto entonces volcarlo y hacerlo efectivo? O sea, hacer que sean legales estas multas y poder corregir, digamos, estas conductas de los propietarios. Bien, el artículo 2069 del Código Civil y Comercial, el tema de infracción, es por si, por ejemplo, lo que hablaba Susana recién, me mandaron una carta de documento por ruidos molestos. Lo que te dice es que cualquier propietario o administrador puede hacer cesar por la vía procesal más breve el tema de esa infracción, del consorcio, perdón. El consorcio o cualquier propietario lo puede iniciar. Ahora bien, si vos, por ejemplo, sos un inquilino que está infringiendo, tendrán que notificarte 1, 2, 3 veces para poder demostrar que es una falta reincidente, excepto que sea algo grave, y después te puede iniciar un tema de un desalojo. Son dos cosas distintas con las multas. Las multas es una cuestión dineraria que es para que vos te adaptes, y la otra, el 2069, que te pueden llegar a hacer hasta un desalojo por incumplir las normativas de convivencia del consorcio. Ok, y estas normativas de convivencia del consorcio, sería, digamos, el reglamento interno plasmado. No, la normativa del reglamento del consorcio es el reglamento de copropiedad y las buenas conductas de habitabilidad, confort y decoro. Es decir, vos no podés estar gritando por los pasillos, no podés ir con el perro que haga sus necesidades en el pasillo, no podés ir insultando a la gente, no podés estar fumando en los pasillos. Es decir, la normal y tolerancia de la convivencia. Vos no podés estar a las 12 de la noche poniendo cumbia o chamamé y que sea una fiesta de lunes a viernes. Hay una cuestión que tenés que tener la tolerancia. Vos no podés agarrar y romper paredes, vos no podés maltratar al encargado, vos no podés golpear las puertas, porque todo eso trae un daño. Todo lo que sea falta de la convivencia y falta de la normal tolerancia, se puede utilizar el 2069, que era lo que decías vos.
Bien. Alejandra, y vamos terminando, porque si no, no voy a llegar. Alejandra o Víctor. ¿No? Bueno, entonces, bueno. Ahí está, ahí se escucha. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ahora, ¿me escuchás? Sí. Bien, bien, ¿cómo andás? Mira, yo te quería hacer una pregunta con respecto al reglamento interno. En el reglamento interno nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros balcones, en mi caso un balcón terraza, como espacio común, pero pero de uso exclusivo, ¿no? En mi edificio, en este caso, no tiene prácticamente una terraza, entonces hay que hacer la obra de exterior, de mantenimiento de fachada, y me quieren colocar balancines de peso, bueno, que todos los operarios pasen por mi casa todos los días por 6 meses, 6, 7 u 8 meses, estar a predisposición de ellos. Nosotros trabajamos, no estamos. Y en el supuesto caso que no me dejo, me han amenazado diciendo, bueno, te vamos a poner una multa, te vamos a hacer una acción judicial, tenés que permitir poner el balancín, porque va a ser manual. Bueno, todo ese tema de cosas. Entonces mi pregunta es, al ser un espacio, está bien, un espacio común, el balcón, en este caso, aparte es un balcón emboladizo, que todavía hay otros temas, ¿no? Que podía provocar un colapso, otro tipo de cosas. ¿Puedo negarme como propietario? No. ¿Es así? No porque me han comentado que puedo negarme. No, vos no te podés negar a que tengan que usar una parte común para hacer reparaciones. Lo que sí te podés negar es si es que te están dañando algo, frenar la obra para que ese daño no se produzca un daño mayor. Pero en realidad vos no te podés negar a que utilicen un espacio común para hacer reparaciones. Habría que fijarse. A pesar de que uso exclusivo y atentan contra la tranquilidad, la seguridad, porque si se me cae algo desde mi balcón, puedo también estar más comprometida en el riesgo. Alejandra, que por ahí otros propietarios. Déjame terminar de explicarte. Sí. Bien. Ya el otro día cuando ustedes vinieron acá también se los expliqué. Ahora, el tema es así. Sí. En la parte común tenés que dejar que hagan la obra porque es una obra necesaria. Si es cara, no es por cara. 6 meses, por ejemplo. Si es cara, no es cara. Déjame por favor terminar de hablar, Alejandra. Si es cara o no es cara, eso es otro tema, que eso lo tienen que ver ustedes como asamblea. Ahora, en las partes de las reparaciones, las partes comunes, que después lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, vos tenés que dejar entrar porque tenés que dejar que pasen. Ahora, si vos querés saber cuánto tiempo van a tardar, qué es lo que van a utilizar y demás, tendría que estar el artículo 11 de la ley 941, como te dije que había que mandarle al administrador o pedirle el presupuesto para que lo hagan. Después, los daños que eso cause, lamentablemente, lo van a tener que reparar, pero vos no te vas a poder negar a hacer eso. ¿Bien? Y eso viene en la parte de reparaciones, no es la parte esta que estamos viendo. Pero, por ejemplo, si nosotros no estamos, ¿cómo van a ingresar? Si no estamos, Primero que van a entrar por el balcón, van a entrar por la parte de un lugar para poder colgarse, no van a entrar por tu balcón en sí. Y si tienen que entrar por un balcón tendrán que organizar, si tienen que entrar por tu vivienda, tendrán que organizar y ustedes tienen la obligación de dejar pasar, no que la obligación de darle las llaves y que se queden. Tendrán que buscar la forma entre las partes de organizarse para que esa obra se realice. ¿Bien? Más si es de frente y balcones. 6 meses, y eso no es un, no o sea, ¿por qué? No es un... Alejandra, no lo sé porque no tenés el presupuesto en mano, no lo vimos, sí. Y vos supuestamente estás diciendo que supuestamente. Una vez que tengas el artículo 11, que es el tema de los cosos, lo vemos. Y eso después lo vamos a ver en otra charla, claro, que es en la parte de reparaciones, no es en esta charla de acá. ¿Bien? Gente, les agradezco. El próximo sábado entran con el mismo link. El que no lo tiene o si quieren invitar a alguien, bienvenido sea. El lunes o el martes va a estar en el estado de WhatsApp, va a estar el link, por si no están en la página de Solución en Propiedades en YouTube, lo vamos a colgar ahí. Bien, les agradecemos a todos. Gracias Alejandro. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.